La fiscalía puede llamar a su siguiente testigo. La fiscalía llama a la señorita Catalina Gómez. Señorita Gómez, por favor suba al estrado y levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Tome asiento, por favor. Proceda, señor fiscal. Señorita Gómez, ¿conocía usted a la señora Milena Guevara? Sí, Milena y yo éramos muy cercanas. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? La noche del 3 de enero del 2005. Milena había ido a la taquilla a comprar un boleto alrededor de las 7 de la noche. Ella y yo hablamos unos pocos minutos. Yo noté que ella estaba nerviosa porque es que no hacía sino mirar para atrás como si estuviera esperando a alguien. Anoche tuvimos una discusión terrible. Amenazó a mi mamá y me amenazó a mí. Luis Carlos vino a la taquilla a las 7:45. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Luis Carlos. Cata, ¿tú no has visto si mi esposa entró al cine o...? Sí, ella entró a la función de las 7. Recuerdo que él tenía una chaqueta negra. Oiga Luis Carlos, ¿usted qué le está haciendo a Milena? ¿Cómo así? Ella está toda preocupada, toda nerviosa, que usted está todo violento y... Mire, Catalina, entre Milena y yo no hay ningún problema, ¿entendido? El problema es esa señora que está interfiriendo en mi matrimonio y le está envenenando la mente y la está alejando de mí. Sí, yo entiendo, pero solo le digo que está muy preocupada. Hágame un favor y más bien y me da una boleta. Recuerdo que él tenía un paquete, como una caja del tamaño de una caja de dulces envuelta en papel periódico. Y aproximadamente entre las 8:30 y las 8:45 salió de él. Luego salió Milena al final de la función. Cata, te quería preguntar una cosa. ¿Luis Carlos vino? Sí, Milena. ¿Y preguntó por mí? ¿Dijo Sí. algo? Pues yo le pregunté que qué era lo que estaba pasando contigo y me dijo que nada entre ustedes estaba mal, que todo era culpa de tu mamá. Pues entró y salió como a las 8:30, 8:45. Estaba terriblemente asustada. Yo te acompaño. No, Te acompaño. no, Cata. Es mejor que me vaya. Por cierto, ¿tú te fijaste si él traía un arma? Milena. No, ¿un arma? Y pues esa fue la última vez que la vi viva. Señorita Gómez, ¿alcanzó usted a ver qué contenía el paquete que llevaba Luis Carlos ese día? No, señor. Pero por lo que pude ver, por el tamaño de la caja, perfectamente podría ser una caja en la que cabía una pistola o un revólver. Señorita Gómez, ¿qué conoció usted de las relaciones entre Luis Carlos, Milena y la señora Blanca? Yo respeto el carácter y la forma de ser de la señora Blanca. Ella siempre quiso lo mejor para Milena, la trató como su hija, aunque no fuera de ella. Eso es todo, señor juez. Muchas gracias. ¿La defensa quiere contrainterrogar al testigo? Sí, señor juez, gracias. Proceda, por favor. Señorita Catalina Gómez, ¿verdad? Sí, señor. Señorita Gómez, nos acaba de mencionar que usted conocía a Milena Guevara, ¿es eso correcto? Sí, señor. Y que también conocía a Luis Carlos Morales, ¿verdad? Así es. De tiempo atrás, antes de la muerte de Milena, ¿correcto? Sí. ¿Cierto que el día 3 de enero de este año usted ha manifestado que vio a Milena Sí. y también vio a Luis Carlos, ¿correcto? Ajá, ¿Y sí. ¿Usted habló con él? Sí. ¿Durante varios minutos, señorita? 10, 12, pocos. 12 minutos, podríamos decir aproximadamente. Sí, no sé. ¿Pero sí. 12 minutos estaría bien? Sí, Durante 12 minutos tuvo oportunidad de ver a Luis Carlos, ¿verdad? así es. De observarlo totalmente. Sí. Usted sabe y distingue una caja de dulces, ¿verdad? Que fue lo que mencionó ahora. Sí, pero estaba envuelta en periódico. Pero usted dijo que era una caja de dulces, ¿correcto? Dije que parecía una caja de dulces. Eso fue lo que usted le vio a Luis Carlos. Sí, Una caja como para dulces. sí. ¿Usted le vio un arma o no le vio un arma? No, Nunca le vio un arma, ¿verdad? no, nunca le vi un arma. También nos dijo, o le dijo especialmente al fiscal y al señor juez, que la señora Blanca de Guevara le daba una vida como si fuera su propia hija Así a Milena, es. ¿correcto? Sí, señor. Sin embargo, ha venido a declarar a este juicio la señora Blanca y ella nos ha dicho que le cobraba arriendo a su hija en su propia casa. ¿Sabía usted eso? No, Y también nos dijo la señora Blanca que le cobraba por la alimentación a su propia hija. ¿Usted sabía eso? no sabía nada de eso. Señorita Gómez, ¿usted recuerda si días después de la muerte de Milena, usted volvió a ver a la señora Blanca? Sí, Y no es verdad que ella tenía
una actitud de tener una vida alegre y como fiestera? No, no, ¿No lo vio? no la vi, no. Señorita, ¿recuerda usted haber rendido una entrevista antes de venir a este juicio? Sí, claro. ¿Y cuándo fue eso? El 8 de enero. El 8 de enero, es decir, 5 días después de la muerte de Milena, ¿correcto? Sí, ¿Y ante quién fue? ante la policía judicial. Y en esa entrevista que le hicieron, supongo yo, que usted tenía más fresca su memoria. Sí. ¿Sí? ¿Tenía más fresca su memoria? Sí, señor. ¿Y dijo todo lo que le constaba? Sí, Usted quería que se esclarecieran estos hechos, ¿verdad? claro que sí. Que se hallara el culpable. Exactamente. Por sí, eso señor. rindió esa entrevista. Sí, señor. Señor juez, con su autorización para ponerle presente una entrevista previa que ha sido rendida por la testigo. Proceda. Señorita, ¿qué es esa? Es la declaración que rendí, ¿Por qué lo sabe? porque está mi firma. Si usted la firmó, es porque previamente la leyó, ¿verdad? Claro que sí. Le repito la pregunta, señorita. ¿Recuerda haber dicho que 5 días después de la muerte de Milena usted vio a la señora Blanca? Sí. Pero no iba sola. No, ¿Cierto que iba con un par de amigos? pues sí. Pues sí o sí. Sí, ¿Y cierto que a uno de ellos lo llevaba de gancho? sí. ¿Y que sonreían y estaban alegres? Pues creo que sí, sí. ¿Usted los vio o no los vio? Sí, los vi. ¿Y estaban alegres o no estaban alegres? Creo que estaban alegres. ¿Cierto que estaba la señora Blanca como si nada hubiese sucedido? Es posible, sí. Como si no hubiese perdido a una hija, ¿verdad? No, sí. No le escuché, señorita. Sí. ¿Recuerda usted que apenas unos días después de la muerte de la señorita Milena, la señora Blanca hizo una venta de garaje? Sí, señor. ¿Y usted fue? Así es. Yo fui. Porque quería adquirir algunas cosas. Yo quería comprar unas cosas. Exactamente unas bufandas que eran de Milena, ¿o no? Sí, señor. ¿Cierto que la señora Blanca estaba feriando las cosas personales de Milena? Yo no diría feriando, pero ¿Las vendía o no las vendía? las vendía. Eso es feriarlas. ¿O no? Sí, sí, podría decir que sí. ¿Cierto que usted fue a esa venta de garaje? Sí, señor. ¿Verdad que la señora Blanca no le quiso vender las bufandas? No, ¿Porque no le quiso rebajar ni un peso a las bufandas que eran de su hija? no. ¿Usted las pudo finalmente comprar? No, señor, no las pude comprar. ¿Qué fue lo que le dijo la señora Blanca? ¿Que tenía que comprarlas todas? Sí, señor. ¿Cierto que ese día la señora Blanca estaba con los mismos hombres que usted vio y sonriendo alegremente? Sí, señor. Gracias, señor juez. No más preguntas. Les informamos desde la sala de audiencia donde se desarrolla el primer juicio oral bajo el nuevo sistema penal acusatorio. En estos momentos la defensa va a llamar a su primer testigo y aún no se sabe si el señor Luis Carlos Morales, acusado por el homicidio de su esposa, vaya a declarar. Nosotros seguiremos aquí para informarles todo lo que suceda en este juicio. Entonces, esa puede comenzar con su primer testigo. Gracias, señor juez. Ya vamos a declarar a la señora Pilar Rodríguez. Señora Rodríguez, por favor, pase al estrado. Proceda, señor defensor. Gracias, señor juez. Señora Pilar, díganos usted a qué se dedica. Yo trabajo en un almacén de ropa interior. De eso me gano mis ingresos y también de una pensión que tengo y allí vivo con mi hijo. Señora Pilar, ¿usted conoce al señor Luis Carlos Morales? Sí, yo lo conozco. ¿Por qué lo conoce? Porque yo le arrendé un cuarto en mi pensión. ¿Hasta cuándo estuvo viviendo Luis Carlos Morales en su pensión? Hasta noviembre del 2003, cuando se casó con Milena. Después de la boda, ¿Luis Carlos volvió a vivir en alguna oportunidad en su pensión? Sí. ¿Y ha tenido usted algún problema con la justicia antes? ¿Quiere decirle al señor juez, por favor? Un inquilino que yo tenía en mi casa me ofreció un anillo, pero como él me debía un dinero porque él, por hospedaje, entonces él decidió dejarme este anillo a cambio. Inmediatamente él se fue de la pensión. Pasaron unos días
y llegó la policía y me dijeron que ese anillo era robado y yo ya había vendido el anillo a un joyero. Entonces, por esa razón, a mí me acusaron de robo. Yo consulté a un abogado, me declaré culpable, el abogado hizo un arreglo con el fiscal y a mí me dieron una condena suspendida de 1 año, algo así era. ¿Vio usted ese día 3 de enero a Luis Morales Sí, sí lo vi. y habló con él? Sí. Dígale al señor juez de qué hablaron. Luis Carlos me mostró un cheque que le había llegado por correo de uno de sus guiones. Entonces, pues él estaba muy contento y me dijo que ya lo estaba logrando. Me pagó un dinero que me debía y me dijo que se iba a ir para donde Milena porque ella cumplía años. ¿Usted durante la tarde volvió a ver a Luis Carlos ese día? Sí, yo lo vi, me lo encontré en la puerta, como a eso que de las 7:15, con una caja envuelta en papel periódico. Yo pienso que eran como unos chocolates para regalárselos a Milena. ¿Y qué pasó esa noche? Esa noche yo estaba en la sala de mi casa viendo televisión, cuando de repente yo escuché que venía un carro muy rápido y el chillido pues de las llantas y de los frenos. Yo me levanté, fui a la ventana, me acerqué, miré y sí, era el carro de Luis Carlos. Entró a la casa, pasó por la puerta de mi sala y se fue a su habitación. Un segundito ahí, señora Pilar. ¿Qué hora era cuando Luis Carlos llega a la pensión? Eran las 9:40, 9:45. ¿Por qué está tan segura? Yo estoy segura porque es que a esa hora yo veo un programa de televisión que se acaba a las 10 en punto. Y el programa faltaban, ¿qué digo yo? Como unos 10, 15 minutos para terminarse. ¿Es un programa que usted ve con frecuencia? Todos los días, es mi programa favorito. ¿Siempre Es lo una pasan en el mismo horario? Es una telenovela, sí señor. Es a esa hora. ¿Y usted volvió a ver esa noche a Luis Carlos más tarde? Sí, él más tarde bajó a la sala donde yo estaba viendo televisión, como eso de las 10, 10:30, y me dijo que se sentía mal. Me dijo, sabe, me siento un poco mal, yo creo que tengo fiebre, que me va a dar gripa. Entonces yo fui, busqué una pastilla, le pasé un vaso con agua. Señora Pilar, ¿está usted absolutamente segura que el señor Luis Carlos Morales, entre las 9:55 de la noche, según nos ha dicho que llegó, y las 10:30 de la misma noche, cuando baja a pedirle la pastilla para el dolor de cabeza, él no salió? No, él no salió. Señor juez, muchas gracias. No más preguntas. ¿La fiscalía desea contrainterrogar a la testigo? Sí, señor juez. Proceda, por favor. Gracias, señora Rodríguez. ¿En alguna ocasión compró usted joyas robadas? Sí, ¿El señor Luis Carlos Morales lo considera su amigo? sí, Por eso de dinero, ¿cierto? bueno, algunas veces. ¿Y él le comenta sus problemas? Sí, ¿Y usted lo escucha? claro. En la mayor parte del tiempo que él vive en su pensión siempre andaba mal de plata, ¿cierto? Algunas veces. ¿Y no es cierto que alguna vez le comentó a usted que cuando la señora Blanca muriera, la señora Milena iba a heredar todos los bienes de su padre? No, él nunca me dijo eso. Señor juez, le solicito permiso para exhibirle la testigo de declaración anterior. Proceda, por favor. Gracias. ¿Recuerda usted haber dado una declaración ante la policía judicial días después de los hechos? Sí, ¿Y en esa ocasión dijo la verdad? claro. ¿Es esta la declaración? Sí, ¿Cómo lo sabe? esta es mi firma. Por favor, lea en voz alta la parte que está rayada en azul. Alguna vez me dijo que Milena heredaría toda la propiedad de su padre cuando la señora Blanca muriera, porque bajo el testamento la señora Blanca únicamente podría disfrutar de eso, de esos bienes mientras viviera. Muchas gracias. ¿Y el señor Luis Carlos Morales alguna vez le manifestó alguna frase amenazante para con la señora Blanca? Bueno, alguna vez ¿Qué le dijo? pues me dijo que él odiaba a la señora Blanca porque ella había sido la promotora de que su matrimonio se terminara y que él no la perdonaba. Vayamos al día de los hechos, señora Rodríguez. Le dijo usted al señor juez que esa noche el señor Morales llegó a la pensión entre las 9:45 y 9:55. Sí, Y que a las 10:30 él bajó a la sala y usted le dio unas aspirinas. sí, sí. También dijo que entre las 10 y 10:45, en el momento en que llegó a la policía,
Usted escuchó 2 chillidos de llantas. Sí, ¿No es cierto que el señor Luis Carlos Morales es un conductor que maneja bastante rápido? bueno, algunas veces. ¿Y no es cierto que el señor Luis Carlos Morales, en la habitación que él ocupa, hay una puerta alterna que da a la calle? Sí, pero... Vamos preguntas, señor juez. La defensa puede llamar a su siguiente testigo, por favor. Gracias, señor juez. Llamamos a declarar al señor Wilson Eduardo Quiroga. Señor Quiroga, díganos a qué se dedica. Yo trabajo con mi hermano como vendedor en una armería que es de su propiedad. ¿Y cuánto hace que trabaja allí? Yo trabajo con él hace ya 10 años. Señor juez, si usted conoce al señor Luis Carlos Morales. Sí, yo conozco al señor Luis Carlos Morales. ¿Por qué lo conoce, señor Quiroga? Porque él es cliente nuestro de la armería. Del tiempo que usted dice conocer al señor Luis Carlos Morales, ¿qué opinión tiene de él? Que es un hombre honesto, nos paga puntualmente cuando manda a hacer sus trabajos. Es una persona que yo puedo confiar en él. Todo lo que él me diga, yo le creo, sin necesidad que esté bajo un juramento. Una persona que no le haría daño a nadie, y mucho menos a su esposa. ¿Usted sabe, señor Quiroga, si el señor Luis Carlos Morales pertenezca o haga parte de un grupo de poetas o un grupo artístico en particular? Sí, los dos pertenecemos a un grupo de escritores. ¿Qué grupo de escritores? Es un grupo que nos reunimos cada 8, cada 15 días a intercambiar ideas. Con la frecuencia que usted dice reunirse en el grupo de escritores, en la que hacen parte los dos, ¿qué reputación tiene el señor Luis Carlos Morales? Hemos hablado de Luis Carlos, que es una persona honesta, estable. ¿Dónde estaba el 3 de enero de este año en las horas de la noche? Yo ese día estaba trabajando en la armería de mi hermano. ¿Está usted seguro? Sí. ¿Por qué está tan seguro? Porque ese día mi hermano me llamó temprano, como a las 4 de la tarde, que necesitaba salir a hacer unas vueltas. Entonces me pidió el favor que fuera a reemplazarlo. Y en ese tiempo que usted estuvo allí, ¿vio al señor Luis Carlos Morales el 3 de enero? Sí. ¿A qué hora lo vio? Lo vi a las 9:30, 9:35 más o menos. ¿Qué más, Wilson? ¿Qué más, Luis Carlos? ¿Bien o no? Bien, ¿Cómo le dio? bien, ahí vamos. Un poquito mojado, ¿no? Estos climas que cambian, enero y lloviendo. ¿Y sabe usted a qué iba Luis Carlos Morales a su almacén? Sí, claro. ¿Sabe qué lo que pasa, Wilson? Es que la Cuéntame. semana pasada traje el revólver para que Ajá. hicieran reparación y limpieza y no sé si ya estará. Yo creo que sí, muestra a ver. Sí, esto ya está. ¿Qué revólver, señor Quiroga? Un revólver calibre 38. ¿Usted recibió el revólver de manos de Luis Carlos? No, yo no lo recibí. ¿Quién lo recibió? Mi hermano. ¿Pero se enteró para qué lo llevaba a la armería? Sí, yo me enteré, él lo llevaba para limpieza y reparación. Y finalmente, ¿usted se enteró en qué estado se le entregó el arma a Luis Carlos Morales? Cuando él me dijo que lo había dejado, fui a verificar en los aparadores y allí lo encontré, un revólver calibre 38 con una nota que dejó mi hermano. Decía, Luis Carlos Morales, limpieza y reparación, 32.500 pesos. Procedí a entregarle el revólver y él me pagó. Significa lo anterior que usted le entregó el arma totalmente limpia y reparada. Sí, correcto. Wilson, nos dijo ahora que usted tuvo oportunidad de hablar con Luis Carlos ese día por varios minutos. Sí, ¿Cómo vio a Luis Carlos durante el tiempo que usted conversó con él? pues yo a Luis Carlos lo vi muy calmado, muy tranquilo, como cuando siempre iba al almacén, estaba bien. Usted le entregó el arma, ¿verdad? Sí, ¿Y qué pasó luego de que usted le entregue el arma? él se dirigió hacia la puerta, yo lo acompañé hasta la puerta y no más. En ese momento, Wilson, ¿cuáles eran las condiciones climáticas? Estaba lluvioso, oscuro y no había luz de luna. ¿Y qué distancia puede haber entre el lugar donde usted estaba y el lugar hacia donde se dirigió Luis Carlos Morales? Él se dirigió hacia el carro, más o menos había unos 15, 20 metros. ¿Usted lo vio cuando llegó al carro? Sí, ¿Y usted pudo distinguir qué carro era? no, la verdad no pude distinguir qué carro era, estaba muy oscuro y lluvioso. ¿No distinguió entonces la marca ni la clase del carro? Me opongo, señor juez. Está sugiriéndole la respuesta al testigo. Con fundamento. El testigo no contestará esa pregunta. Continúe, señor defensor. Gracias, señor juez. Desde el lugar donde usted se encontraba, ¿usted pudo distinguir las características físicas de la persona que se encontraba en ese vehículo? No, la oscuridad no me lo permitía. Gracias, señor juez. Muy amable. No más preguntas.
Muy bien. ¿El señor desea contrainterrogar al testigo? Sí, su señoría. Señor Quiroga, cuando usted dijo que el señor Luis Carlos Morales es un conductor muy hábil, muy rápido, ¿eso lo dijo porque le consta personalmente? Sí, él en varias ocasiones ha pasado a recogerme para ir a las reuniones de los escritores. Entonces he visto su habilidad y cómo maneja de rápido. ¿Y usted está seguro, no está seguro del tiempo exacto en que estuvo el señor Morales en su almacén ese día, cierto? No, con certeza no sabría decir. ¿Está seguro que usted ese día cerró a las 10 de la noche? Sí, Y que cuando usted cerró, ya se había ido el señor Morales. sí, Y como que- 15 o 20 minutos se había ido. Usted dijo que no es armero, Sí, yo no soy armero. y aún así acostumbra a entregar armas cargadas. Oiga, tenga cuidado, ¿no? Tiene 2 cartuchos ahí adentro. No, sí, tranquila, ay, usted me conoce. No, lo que pasa es que ese día mi Suficiente. hermano... Dígame, por favor, que si usted considera que el señor Luis Carlos Morales es un tirador con revólver. Me opongo a la pregunta del señor fiscal. ¿Fundamente? Esto no fue tema del interrogatorio directo. Señor juez, estamos hablando aquí de armas, arreglos, limpiezas, proyectiles. ¿Acaso el uso de armas y la pericia no son temas en este juicio? Sin fundamento. El testigo contestará esa pregunta. Pues él en varias ocasiones cuando estuvo en la armería sí nos hablaba de que él tenía muy buena puntería, que practicaba el tiro al blanco. Incluso alguna vez nos dijo que podía pegar a una moneda de 10 centavos a 30 metros. No más preguntas, señor juez. Señor juez, permiso para formular unas preguntas de redirecto al testigo. ¿Proceda? Señor Quiroga, ¿a usted le consta por experiencia personal que Luis Carlos Morales sea un excelente tirador con armas de fuego? No me consta. Simplemente él lo comentó alguna vez allá en la armería nomás. Nunca lo ha visto. No, señor. Gracias, señor juez. Permiso, señor juez, para recontrainterrogar al testigo. Proceda. Señor Quiroga, dijo aquí que creería cualquier cosa que el señor Luis Carlos Morales le dijera, Sí, incluso si no fuera bajo juramento. sí, correcto. Entonces le creyó cuando él le dijo que era un buen tirador. Sí, yo le creí. No más preguntas, señor juez. Señor defensor, ¿tiene algún otro testigo? Sí, señor juez. Declarará en este juicio el señor Luis Carlos Morales. Señor Morales, suba al estrado, por favor. Levante la mano derecha, por favor. ¿Jura usted, señor Morales, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Tome asiento, por favor. Proceda, señor defensor. Señor Luis Carlos, dígale al señor juez a qué se dedica. Soy escritor profesional de cuentos y guiones para televisión y radio. ¿Y qué estudios tiene usted, Luis Carlos? Estudié hasta el bachillerato y cuando me gradué me enrolé en la Policía Nacional y durante mi servicio tomé algunos cursos de correspondencia sobre literatura. Y luego salir de la policía, ¿qué hizo? Luego del servicio volví a Bogotá y yo quería por completo dedicarme a escribir. Y como había ahorrado algún dinero y encontré un trabajo de medio tiempo en una estación de gasolina, me fui a vivir a la pensión de Pilar Rodríguez. ¿Cuándo conoció usted a la señora Milena? A Milena la conocí en agosto del año 2003. Desde el inicio la señora Blanca siempre contra mía. ¿Por qué esta señora estaba en contra suya? La señora... Ella decía que yo no era el hombre para Milena y que haría todo lo que fuera posible para evitar ese matrimonio. ¿Y Milena qué pensaba de su trabajo de escritor? Milena estaba interesada en lo que escribía. Ella pensó que yo tenía un buen futuro en este campo. Es más, ella fue la de la idea de que yo dejara de trabajar en la estación de gasolina y me dedicara a tiempo completo a escribir en el apartamento. ¿Y ustedes visitaban la casa de la señora Blanca? Sí. ¿Con alguna frecuencia? Después de que nos casamos, Sí. nosotros visitábamos la casa de la señora Blanca. Yo dejé de ir donde la señora Blanca y Milena empezó a ir sola. Después de esas visitas, Milena regresaba y me contaba que la señora Blanca la estaba tratando de convencer de que me dejara y para que se fuera a vivir otra vez con ella. ¿Y qué hizo Milena? ¿Qué fue su reacción? Yo quería preguntarte, ¿desde cuándo perdiste la fe en mí? ¿La fe? Sí. Yo tengo fe en usted. Usted es un hombre muy talentoso. ¿Cuándo has perdido el entusiasmo en mis escritos? Ya ni siquiera lo lees, o si lo lees muy someramente y no me dices nada concreto.
Bien, Luis Carlos. ¿Y qué pasó? Pues que la señora Blanca finalmente convenció a Milena de que me dejara. ¿Y usted qué hizo, Luis Carlos? Después de eso yo fui varias veces a la casa de la señora Blanca pidiéndole a Milena que volviera conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a Milena? La última vez que vi a mi esposa con vida fue la noche del 2 de enero del año 2005. Si así están las cosas, yo ya tomé una decisión. Y por más que me duela, ya no hay vuelta atrás. Y en esas condiciones yo no voy a estar contigo. Si es así como piensas, entonces yo ya no tengo nada que hacer aquí. ¿Y qué hizo luego? ¿A dónde se dirigió? Después de que salí de esa casa, yo regresé a la pensión donde me había ido a vivir después de que Milena me dejara. Yo seguía muy molesto y escribí una carta a Milena pidiéndole una vez más que volviera conmigo. No recuerdo exactamente lo que escribí allí, pero sí recuerdo algo que dije que iba a hacer que lamentaran mucho lo que me habían hecho. ¿Y cómo lo iban a lamentar? No quise decir que con violencia física, solo que cuando fuera un escritor de éxito, la señora Blanca se iba a arrepentir mucho por lo que me había hecho. Luis Carlos, después de que usted envía la carta, ¿qué hace? Por la mañana el otro día recibí un cheque por 500.000 pesos de un guión de televisión. Entonces decidí hasta la noche para darle la sorpresa a Milena. ¿Y con la plata qué hizo? Pues yo cambié el cheque y compré una caja de chocolates, pues Milena estaba de cumpleaños y yo quería verla y contarle de mi buena fortuna y tal vez a lograr que ella volviera conmigo. ¿Qué fecha era ese día? Ese día era el 3 de enero del año 2005. Usted compra la caja de chocolates o de dulces, ¿y qué hace luego? Manejé hasta la casa de ellas y yo quería sorprender a mi... Llegué como a las 7:30 de la noche. Estacioné justo frente a la acera de la casa y... Continúe, por favor. Entonces la señora Blanca abrió la puerta y yo le pregunté por Milena. Ella me dijo que había ido al cine donde Milena y yo frecuentábamos. Le pregunté que a qué hora regresaría y ella me dijo que a las 10:10 de la noche. Pensé que era una hora extrañamente precisa. ¿Por qué extrañamente precisa? Porque fue muy exacta la señora Blanca cuando me dijo que si yo quería hablar con Milena, debería volver a las 10:10 en punto y debería venir solo. ¿Cómo eran las condiciones climáticas que reinaban en esa noche? Estaba haciendo viento, ese viento que anuncia lluvia. ¿Y usted qué llevaba puesto? ¿Cómo estaba vestido? Yo llevaba puesto una chaqueta negra y llevaba debajo del brazo la caja de chocolates. No quería que la envoltura se mojara, así que la había envuelto en un par de periódicos. Bien. ¿Y a qué hora se fue usted de ese lugar? Alrededor de las 7:35 de la noche. Eso... ¿A dónde se dirigió? Sí. Manejé hasta el cine. Yo pensé que podría sorprender a Milena allí y darle la noticia. Y como había recibido mi primer cheque por un guión, pensé que podría compartirlo con ella. Esperaba que con mi triunfo como escritor y sin que la señora Blanca estuviera presente, tal vez pudiéramos estar juntos otra vez. Continúe, por favor. ¿Qué pasó? Yo conocí a una de las muchachas de la taquilla. Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Estuvo usted en la taquilla entonces? Cata, ¿me puedes hacer un favor? ¿Y a qué hora salió de ese lugar? Esos eran ¿A qué hora llegó, si recuerda? Alrededor de las 7:45 de la noche. Entonces, yo me acerqué a la taquilla y le pregunté a Catalina si había visto a mi esposa. Catalina me dijo que sí, que ya había entrado al cine. Cata, ¿y ya qué horas termina la función? A las 9:40 se acaba la función. Después de eso, compré una boleta y entré al cine. Esperé afuera en la sala. Pero, ¿a qué hora sale usted del lugar de los cinemas? A las 8:30 de la noche. ¿Y a dónde se dirige? Yo conduje mi carro en dirección norte y después me metí a un bar. Sí. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Carlos Morales. Carlos, un gusto. Mucho gusto. ¿Y recuerda de qué habló con el barman? Yo soy un escritor de cuentos y guiones para televisión y radio. En ese momento yo estaba muy mal. Tenía el caído y estaba muy deprimido. Esa bruja es la madrastra de Milena. ¿Y sabe qué ha estado haciendo esa señora? Ha estado interfiriendo en mi matrimonio. Ha estado destruyendo mi matrimonio. ¿Estaba desesperado, me dice?
Sí, yo me sentía muy mal. ¿Pero pensó en algún momento en hacerle daño? No, tenía mucha rabia. Es que esas viejas que se están creyendo, hermano. ¿Qué se están creyendo? ¿Que están tratando con quién? Yo soy un escritor que tiene talento y ¿sabe qué? Sobre todo esa bruja entrometida me las tiene que pagar. ¿Eh? Que juro que me las tienen que pagar, lo juro. Sobre todo esa vieja entrometida me las tiene que pagar a mí. Milena se estaba dejando convencer fácilmente y había perdido la fe en mí, y esa señora cada vez estaba insistiendo más y más. Vamos otra vez a la taberna donde usted estaba, ¿de acuerdo? Bien. ¿A qué hora es que usted sale de ese lugar? Yo salgo alrededor de las 9:20 de la noche. Yo salí, fui hasta mi carro, me senté en la silla delantera un rato y no podía decidirme si volver al de mi esposa o irme para mi casa. Decidí ir a recoger mi revólver calibre 38 en la armería. Yo lo quería tener para al día siguiente practicar tiro al blanco y de alguna forma desahogarme con todo lo que me estaba pasando. Encontré que el sitio estaba abierto y entonces entré. El señor Wilson Quiroga, que trabaja allí, estaba en ese momento y sacó el revólver y me lo entregó. ¿A qué hora salió usted de allí? Yo salí a las 9:45 de la noche. ¿Y está seguro que eran las 9:45 de la noche? Sí. ¿Por qué está tan seguro? Dígale al juez. Porque yo me demoré allí aproximadamente 15 minutos y había llegado a las 9:30 de la noche. ¿Qué hace luego de salir de la armería? Fui a la pensión donde vivo. ¿Y a qué hora llega a la pensión? A las 9:55 de la noche. ¿Por qué puede afirmar con tanta seguridad que a las 9:55 de la noche estaba en la pensión donde vive? Estoy muy seguro porque cuando encendí el televisor para ver el programa que siempre veo, había empezado y tuve tiempo suficiente para cambiarme de ropa. Bien, 9:55 llega a la pensión. ¿Qué hace usted allí? Pues yo tenía un fuerte dolor de cabeza que no se me quitaba y entonces alrededor de las 10:15, 10:30 bajé hasta donde Pilar Rodríguez para que me regalara una aspirina. Continúe. ¿Ella le dio la pastilla? Y eso? Ella me dio la aspirina, yo subí a mi habitación y luego como a las 10:45 llegaron los de la policía judicial. ¿Quién es? Señor Sánchez, ¿aquí el señor Luis Carlos Morales? ¿Ya ha tenido usted algún problema con la justicia antes? No. O sea, nunca he sido condenado por ningún crimen. Pero una vez en el 96 las autoridades me acusaron de lesiones personales agravadas. Yo golpeé a esa mujer que había conocido en un bar. En todo caso, tuve un buen defensor que me sacó argumentando defensa propia o algo así. Luis Carlos, ¿usted conocía de un testamento que había dejado o que existía a favor de la señora Blanca Rojas? Pues a pesar de que nunca lo he visto, Milena me explicó en varias oportunidades sobre el testamento de su padre. Ella me dijo varias veces que tenía un fondo en fideicomiso. La propiedad del señor Guevara era para que la disfrutara la señora Blanca mientras ella viviera y luego pasaría a manos de Milena. Y hasta donde yo entiendo, hasta que estuviera muerta la señora Blanca y también Milena, la propiedad pasaría a manos de aquella persona que Milena hubiera dejado designada en el testamento, pero Milena nunca hizo testamento. En este caso, ¿quién murió? Milena. Milena. ¿Y bajo ese testamento quién se beneficiaba entonces? Creo que es muy obvio, la señora Blanca. Justamente la señora Blanca es la persona que dice que usted mató a su esposa Milena. ¿Es eso cierto, Luis Carlos? Esa bruja me odia. Diría cualquier cosa por perjudicarme. Yo creo que la que tenía motivos era ella. Por dinero. Señor juez, hasta ella compró un seguro a nombre de Milena. A las 10 de la noche, que es la hora aproximada en que le disparan a Milena y le producen la muerte, ¿usted dónde estaba? En la pensión, en mi cuarto. Finalmente, Luis Carlos, ¿qué sentimientos afloraban en usted para con Milena Guevara? Yo amaba a mi esposa más que a nada en el mundo. Nunca le hubiera hecho daño. Nunca. No más preguntas, señor juez. Gracias. Muy bien. ¿El señor fiscal desea contrainterrogar al testigo? Sí, señor juez.
Dijo usted que escribe historias policíacas de criminales y delincuentes y detectives. Sí, lo dije. Y en esas historias sus personajes construyen buenas coartadas. Claro, es necesario para dar mayor contenido dramático a las historias. ¿Y esos personajes violan frecuentemente la ley? Por supuesto. ¿Usted viola frecuentemente la ley? Por supuesto que no. ¿Su arma la tiene parada? No. ¿Y eso no es violar la ley? Pues sí, pero yo... ¿Usted se considera un buen tirador? Sí. ¿Practica frecuentemente tiro al blanco? Sí, claro. Cuando está tomado, ¿tiene la misma puntería que cuando no lo está? No. El día 3 de enero de 2005, cuando salió del bar, ¿iba tomado? No. ¿Usted con 5 cervezas no se emborracha, no es así? No, claro. ¿Se considera usted un hombre violento? No, claro que no. Señor juez, le solicito permiso para impugnar credibilidad al testigo a través de declaración anterior. Proceda. Rindió usted una declaración el día 3 de enero a la Policía Judicial. Sí. ¿En esa ocasión dijo la verdad? Toda la verdad. ¿Es esta la declaración? Sí, cómo no. ¿Por qué sabe? Pues porque acá está mi firma. Por favor, lea en voz alta la parte subrayada en rojo. Hace cerca de 4 años estaba en un bar con una amiga en la que yo estaba muy interesado. Un tipo se dedicó a coquetearle a mi amiga y yo me molesté. Levanté un cuchillo para carne y me fui detrás del tipo. Lo corté por encima de la mano. Él echó mano a una botella de cerveza y me golpeó en la cabeza. Los otros clientes nos separaron. Otra vez le disparé a alguien. Estaba en mi casa y me había tomado unos tragos. Este tipo estacionó justo enfrente de la entrada de mi garaje, el que yo acababa de limpiar. Le dije que se fuera, él empezó a decirme groserías. Mi revólver estaba en un cajón muy cerca de donde yo estaba y le apunté. Yo esperaba que esto fuera suficiente, pero él únicamente me hizo pistola con los dedos. Me puse tan furioso que le disparé. Gracias a Dios me había tomado esos tragos. La bala dio en un árbol. Él se fue. En esa época yo era más impulsivo. Durante el interrogatorio que le hizo el defensor, usted dijo que estaba furioso con su suegra y con su esposa porque no accedían a sus pretensiones, ¿no es cierto? Sí. No nos pregunta, señor juez. Señor Morales, ¿puede regresar a su sitio? ¿La fiscalía está lista para su alegato de conclusión? Sí, señor juez. Morales sí mató a Milena Guevara. La fiscalía probó aquí en este juicio, más allá de duda razonable, que él fue el homicida de Milena. El hecho de ser su legítimo esposo le garantizaba que recibiría gran parte de la herencia de Milena. No se contentó con ser un mantenido durante el matrimonio, sino que además decidió asegurar para sí los bienes de quien le brindó cariño, amor y comodidad, como el perro que muerde la mano de su amo que lo alimenta. Morales tuvo los motivos para matarla, su orgullo herido, pero sobre todo su afán de asegurar su vida de vividor para el futuro. La señora Blanca Rojas de Guevara en este juicio dio noticia a usted, señor juez, de todos los pormenores de esas relaciones tormentosas de Milena con el señor Morales. Y Morales prometió hacerle daño a Milena y a fe que lo cumplió, señor juez. El señor Morales es además un hombre con una excelente puntería, así que he demostrado por su propio dicho. Inclusive se jacta poder impactar una moneda a 30 metros. Y aquí quedó demostrado hechos violentos cometidos por Morales. En una ocasión, el señor Morales agredió a cuchillo a un hombre que estaba coqueteando con su amiga en un bar. Y en otra ocasión, le rompió la mandíbula a una mujer porque se sintió decepcionado de sus pretensiones. Señor juez, tenemos nosotros a una persona perfectamente calificada para matar de la forma en que sucedió el crimen. El señor Morales fue identificado plenamente y reconocido como el homicida de Milena. La señora Blanca Rojas, viuda de Guevara, que atestiguó aquí, confirmó y relató minuciosamente los hechos y la manera como identificó y reconoció al señor Morales. Pero además, el investigador Quiñones,
que vino a atestiguar en este juicio, trajo e incorporó una chaqueta, la misma chaqueta, con las mismas características de la chaqueta que lucía Luis Carlos Morales el día en que la señora Blanca lo observó matar a su hija. Pero, señor juez, Morales no es solamente un escritor, es también un conductor hábil y muy rápido, circunstancia perfecta para aplicarla en su designio y recorrido criminal, para llegar a a las 9:45 de la noche, salir a matar a Milena y regresar entre las 10:30 y 10:45. La defensa quiso desviar la atención de usted, señor juez, señalando como la homicida a la señora Blanca Rojas, viuda de Guevara. La señora Blanca Rojas, viuda de Guevara, amaba a su hija, la protegía y así lo hizo frente a Morales. Señor juez, respetuosamente pido a su señoría que condene al señor Luis Carlos Morales por el delito de homicidio agravado y calificado en la persona de Milena Guevara. Imponga a este homicida la pena que merece, señor juez. Muchas gracias. Muy bien, señor defensor, proceda con su alegato de conclusión. Gracias, señor juez. Señor juez, a esta altura del debate público, la defensa asume con plena tranquilidad de conciencia el haber estado actuando en esta noble y justa causa en favor de la presunción de inocencia de que es depositario Luis Carlos Morales. Señor juez, la responsabilidad penal no se puede construir o inferir por tres fundamentos básicos de la Fiscalía. El primero, que mi defendido es un escritor fracasado. El segundo, que tenía un supuesto interés, que ya pasaremos luego a determinarlo. Y el tercero, que es bueno disparando armas de fuego. Si con esas tres conjeturas construimos una sentencia condenatoria, otra persona tuvo que haber estado sentada en este juicio en el banquillo de los acusados. La gran pregunta es, ¿a quién le interesaba la muerte de Milena Guevara? La respuesta sola. Probamos hasta la saciedad que había una persona más interesada en la muerte de Milena que mi defendido Luis Carlos. ¿Dónde está la herencia que dejó Milena a Luis Carlos Morales? Luis Carlos Morales no se benefició con la muerte de Milena Guevara, señor juez, como aquí lo probamos. Logramos demostrar fehacientemente que Luis Carlos Morales, a las 10 de la noche, él se encontraba en la pensión de Pilar Rodríguez. A esa misma hora le estaban disparando a Milena Guevara en un lugar distante al de la pensión. ¿Esta es la única evidencia de la muerte violenta de Milena Guevara? ¿Acaso esto prueba que con este revólver se ultimó a Milena Guevara? No. Lo único que prueba es que es de propiedad de Luis Carlos Morales y que él voluntariamente se lo entregó a las autoridades. Lo único probado en este caso, señor juez, por la Fiscalía, es que Milena a las 10 de la noche. Es material y físicamente imposible que Luis Carlos Morales la haya matado. ¿Dónde probó la Fiscalía que llevaba un arma de fuego cuando fue al cinema? Señor juez, si la propia Fiscalía sostiene que el arma la recogió con posterioridad donde el armero, es hasta una inconsistencia de principio. ¿A quién tuviste? Yo me voy con ella, sí, yo soy la madre.
Gracias, señor Morales. Gracias. Luis Carlos, buenos días. Mi nombre es José Ignacio Escobar, el abogado defensor de tu caso. Doctor, no sabe cómo le agradezco que hubiera venido. Yo le aseguro que yo no tengo nada que ver con la muerte de mi esposa. Luis Carlos, mira, no te preocupes, no te angusties. La Defensoría Pública trabaja para que personas como usted, que no tienen recursos económicos con qué contratar un abogado, puedan tener una defensa adecuada. Quiero decirle que bajo el nuevo sistema penal acusatorio, usted tiene unos derechos y yo voy a estar procurando que se le garanticen en todo momento. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo, es decir, tiene derecho a guardar silencio. Es muy importante que yo le diga, Luis Carlos, que usted, la información que usted me dé el día de hoy está bajo reserva y secreto profesional. Yo jamás la podré revelar. Pero lo importante aquí es que la señora Blanca sí lo señala a usted, pero eso no quiere decir que usted sea culpable. Para que lleguemos a eso hay que adelantar todo un proceso penal. Usted se presume inocente, la ley establece que usted se presume inocente, y para poderlo condenar, la Fiscalía necesita demostrar lo contrario. Vea, doctor, yo estoy a su entera disposición. Dígame qué pasos tengo que seguir. Ok, Luis Carlos, por ahora cuéntame qué fue lo que pasó ayer. Pues, doctor, vea, yo estaba en la pensión cuando recibí el cheque y entonces lo cambié y pensé que apenas se enterara Milena de que yo había recibido ese dinero, pues ella iba a volver conmigo y esa bruja se iba a comer sus palabras. ¿Pero qué palabras, Luis Carlos? Pues que yo era un muerto de hambre, que un escritor fracasado, que solo quería vivir a costillas de Milena. Entonces esa señora no estaba de acuerdo con su matrimonio. ¿Sabe qué, doctor? ¿Sabe qué es lo que pasa? Mire, lo que pasa es que Milena tenía un fideicomiso y la señora Blanca era titular hasta que Milena estuviera casada durante 4 años seguidos. ¿Sí me entiende? La vieja bruja me odia. ¿Y usted alguna vez amenazó a la señora Blanca? Sí. ¿Y amenazó a su esposa, Luis Carlos? Sí, también la amenacé. Buenas tardes, señor, doctores. Tomen asiento, por favor. Esta es la audiencia para realizar control de garantías de la captura del señor Luis Carlos Morales, siendo 5 de enero de 2005. ¿Se encuentra la Fiscalía? Sí, señor juez. ¿La defensa? Sí, señor. ¿El capturado? Sí, señora juez. Entonces proceda, señor fiscal. Gracias, su señoría. Se pone en conocimiento de su despacho que el señor Luis Carlos Morales fue capturado por orden de la Fiscalía General de la Nación. Le solicito respetuosamente que decrete la actuación ajustada a la Constitución y a la ley, como quiera que no se pretermitieron requisitos formales alguno en la actuación, así como tampoco se violaron derechos fundamentales del hoy indiciado. ¿Cuál fue el fundamento para ello? Señora juez, cuando la Policía Judicial se enteró de la comisión del delito de homicidio sobre la señora Milena Guevara, acudieron a la habitación del señor Morales. ¿El señor Luis Carlos Morales? Allí se encontró un arma calibre 38, del mismo calibre de la bala que se encontró en el lugar de los hechos, una chaqueta de las mismas características descrita por un testigo presencial de los hechos como la que llevaba el agresor. La persona el señor Morales acompañó voluntariamente a los investigadores a la unidad de reacción inmediata y cuando allí en la unidad se enteró que su esposa había fallecido. Morales está hablando. Morales, ¿para dónde que va? Señor Luis Carlos Morales, ¿está usted bajo arresto por el homicidio de la señora Milena Guevara? Tiene el derecho constitucional de permanecer en silencio. Todo será usado en su contra. Tiene derecho a una llamada en este momento y en este lugar. Lléveselo, Rivera. ¡Pero si yo no la maté! La Fiscalía tiene serios elementos cognitivos para pensar que el señor puede evadir la acción de la justicia
y por lo tanto justifica así su orden. ¿Tiene algo que decir, señor defensor? No, señora juez, no. ¿Considera este despacho que existió fundamento para ordenar en su momento la captura del ahora indiciado y que en la misma no se vulneró ningún derecho fundamental del indiciado? Por lo tanto, declara ajustado a la Constitución y a la ley el procedimiento aplicado. ¿Algo más, señor fiscal? Sí, su señoría. Le solicito permiso para formular la imputación al señor Luis Carlos Morales. Proceda, por favor. Muchas gracias. La imputación se formula contra el señor Luis Carlos Morales. Los hechos de la imputación son los siguientes. El día 3 de enero de 2005, cayendo ya la tarde, el señor Morales buscaba incesante y frenéticamente a su esposa. La preguntó en su casa, la esperó en su casa y cuando ella llegó le propinó un disparo certero que acabó con la vida de la señora Milena Guevara. Regresó a su habitación y allí llegó la Policía Judicial en la investigación, se encontraron elementos materiales probatorios. El señor Morales acompañó voluntariamente a las instalaciones de la Fiscalía a los policías que realizaban la investigación. Morales, ¿tiene claro los hechos por los cuales se inicia esta investigación y sobre los cuales la Fiscalía fundamenta esta imputación? Sí, señora juez. ¿Tiene algo más que agregar o solicitar, señor fiscal? Quiero recordarle al hoy imputado que si se allana la imputación hecha, podrá hacerse acreedor a un beneficio de una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible. Le solicito que cobije al señor Luis Carlos Morales con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Fundamento mi petición en que la Fiscalía está procediendo por un delito de homicidio agravado, que tiene en el Código Penal señalada pena superior a 4 años y es investigable de oficio. Señor defensor, ¿tiene algo que decir con respecto a la solicitud de la Fiscalía para que a su cliente se le imponga una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario? Sí, señoría, por supuesto. La defensa tiene que manifestarle con todo respeto que el señor Luis Carlos Morales, mi defendido, jamás pretendió fugarse ni huir de las dependencias de la URI. En este caso, señora juez, Luis Carlos Morales acompañó voluntariamente a los uniformados de Policía Judicial. Una información que nos permita esclarecer el atentado en contra de su esposa. ¿Usted podía acompañarnos? Claro, no hay ningún problema. ¿Esperan un momento que me cambie de ropa? Sí, claro. Esa era la finalidad de la presencia de Luis Carlos en las dependencias de la URI. Es lógico suponer, señora juez, que si no estaba en calidad de capturado, Luis Carlos Morales podría irse de la URI en el momento en que él lo considerara pertinente. Señora juez, es claro que sí quiso evadirse de las instalaciones de la URI. Si su interés hubiera sido saber de la suerte de su esposa, perfectamente se lo hubiera podido preguntar a los investigadores. Ellos con mucho gusto le hubieran dado la información e incluso lo hubieran llevado hasta el hospital para ver a su esposa. Señora juez, me opongo a la petición del señor fiscal por las siguientes motivaciones también. El señor Luis Carlos Morales, en este caso, no ha tenido claras manifestaciones de colaboración para la investigación y para con la justicia. No ha obstruido la misma. Tenga en cuenta que según la información y la evidencia física, Luis Carlos Morales, de manera voluntaria, permitió el ingreso de la Policía Judicial a su residencia. Entregó voluntariamente un revólver de su propiedad. Se dejó tomar muestras en sus manos para residuos de disparo de arma de fuego. Señora juez, en este caso estamos en presencia de un imputado que tiene su arraigo familiar en la ciudad de Bogotá, con antecedentes penales, no constituye un peligro para la sociedad y básicamente jamás obstruiría la justicia y podemos garantizar su comparecencia al juicio porque no ha pretendido huir. Señor fiscal, ¿alguna otra razón para fundamentar la detención del imputado? No, señora juez. No estando suficientemente demostrado que el señor Luis Carlos Morales hubiera intentado huir u obstaculizar de alguna manera esta investigación, no se accede a la solicitud de detención. Por lo tanto, se ordena su libertad. Señor fiscal, le recuerdo que usted tiene a partir de este momento 30 días para formular acusación o solicitar preclusión. A partir del 1 de enero de 2005 se está implementando en Colombia el nuevo sistema penal acusatorio, manejado a través de audiencias orales.
se va a llevar a juicio el primer caso procesado bajo el nuevo sistema, el homicidio agravado de Milena Guevara, una mujer de 25 años. La Fiscalía, después de formular la imputación y la investigación pertinente al señor Luis Carlos Morales, presentó formalmente la acusación al juez de conocimiento, el doctor Rodrigo Cifuentes. Aquí tenemos imágenes de lo sucedido. Formule oralmente la correspondiente acusación, por favor. Tenemos entonces aquí un caso... Para dar paso al juicio oral, se realizó otra audiencia preliminar que lleva el nombre de audiencia preparatoria, en la que las partes, Fiscalía y Defensa, exponen qué elementos materiales probatorios y declaraciones se harán valer en el juicio. No, señor juez, no acepto los cargos. Este juicio es precedido por el juez de conocimiento y tendrá lugar el 1 de marzo de 2005. Desde allí seguiremos informando lo que suceda con este caso. El Juzgado 20 Penal del Circuito del Distrito Judicial de Bogotá, en el caso número 001, por el homicidio agravado de la señora Milena Guevara, acusado el señor Luis Carlos Morales. ¿Se encuentran presentes la Fiscalía? Sí, señor juez, Ricardo Salcedo. ¿La defensa? Sí, señor juez, José Ignacio Escobar. ¿El acusado? Sí, señor juez. Señor Morales, por favor, póngase de pie. Es mi deber informarle que según el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo a lo contenido en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, usted tiene todo el derecho de guardar silencio y de no autoincriminarse. Ahora bien, yo quiero saber si usted quiere declarar en este juicio. Me reservo ese derecho hasta que mi abogado lo considere pertinente. En tal caso le informo que si usted declara lo hace bajo la gravedad de juramento. Ahora bien, yo quiero saber si ya sin la gravedad de juramento en este momento usted cómo se declara, ¿culpable o no culpable? No culpable, señor juez. Podemos entonces dar inicio a las declaraciones, señor fiscal. Por favor, proceda. Muchas gracias, señor juez. La Fiscalía trae hoy a su presencia el caso relacionado con un hombre fracasado y vividor que decidió dar muerte a su esposa cuando supo que iba a dejar de ser su mantenido. En efecto, señor juez, Luis Carlos Morales siempre dependió económicamente de su esposa Oyoxisa. Ella le pedía insistentemente y le rogaba que consiguiera un trabajo que le deparara recursos económicos suficientes y dignos para mantener a su hogar. Pero él se negó sistemática y tosudamente, con la excusa de seguir escribiendo sus historias de detectives, crímenes y delincuentes. Por esto, ella, Milena, decidió abandonar a Morales y regresar a su casa materna. ¿Qué hizo Morales frente a esa conducta de Milena? En él afloraron su sentimiento de venganza producto de su orgullo herido y realizó amenazas a Milena y también a su esposa, a su madre. Aquí vendrá a declarar en su presencia la señora Blanca Rojas, viuda de Guevara. Y le dirá a usted, señor juez, que el señor Morales sí las amenazó y la Fiscalía introducirá de la testigo una carta de puño y letra de Morales en la que realiza esas amenazas. También se encontró, el investigador Quiñones encontró una chaqueta de características similares a la descrita por la señora Blanca como aquella que llevaba Luis Carlos en el momento en que le disparó a Milena. El día 3 de enero de 2005, Morales decide cumplir con sus amenazas. Busca insistente y desesperadamente a Milena en el cine y en su casa. La espera allí y cuando ella llega le propina un certero disparo que momentos después le ocasionó la muerte a Milena. Cometido el delito, el señor Morales decide regresar a su habitación donde montó su coartada. Seguramente la defensa le tratará de demostrar a usted, señor juez, que el señor Morales se encontraba el día y hora de los hechos
en su habitación. Pero la Fiscalía le probará, más allá de duda razonable, que el señor Morales tuvo todo el tiempo para salir de su habitación a través de una puerta adyacente a ella, montar su vehículo, ir a la casa de Milena, asesinarla y regresar. Por todo esto, señor juez, la Fiscalía le solicita que profiera sentencia condenatoria por homicidio agravado contra el señor Morales. La comunidad, en este caso, exige justicia sobre un hombre que mató a su esposa cuando supo que iba a dejar de ser su mantenido. Muchas gracias, señor juez. Tiene la palabra, señor defensor. Inicie su alegato de apertura. Gracias, señor juez. Señor juez, lo primero que la defensa va a manifestar en nombre del sagrado derecho que le asiste a Luis Carlos Morales es que no estaremos en este juicio para establecer si Luis Carlos Morales es o no es un mantenido o desempleado. Lo que aquí se trata, señor juez, es que la Fiscalía, como órgano de persecución penal, le pruebe a usted, más allá de una duda razonable, sobre la autoría y responsabilidad penal en el crimen de Milena. Señor juez, demostraremos con las pruebas que enunciaré y que se practicarán a lo largo de este juicio que Luis Carlos Morales enfrenta una acusación temeraria por cuenta y riesgo de una joven, de una señora, una madrastra malvada, perversa y codiciosa, que acusa a un joven escritor profundamente enamorado de su esposa, que no teniendo el don de la ubicuidad, no pudo estar en dos partes a la misma vez. La defensa probará que entre las 9:30 de la noche y las 10:30 de la noche, hora en que se perpetraba el horrendo crimen a Milena, Luis Carlos Morales se encontraba en un lugar muy distante a la residencia de Milena. Se encontraba en la pensión de propiedad de Pilar Rodríguez. Ella declarará en este juicio y dirá los pormenores de esa testimonial. Señor juez, usted lo sabe, la carga de la prueba le corresponde al persecutor de la acción penal, en este caso a la Fiscalía. Y si se logra establecer en su mente la existencia de una duda razonable en relación con la autoría o la responsabilidad penal, el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal establece que la duda se resuelve en favor del acusado. Muchas gracias. La Fiscalía puede llamar a su primer testigo, por favor. Muchas gracias, señor juez. La Fiscalía llama al señor Fernando Quiñones Rosso. Muy bien, señor Quiñones, suba al estrado, por favor. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Siéntese, por favor, y diga completo sus nombres, sus apellidos. Mi nombre es Fernando Quiñones Rosso, tengo 40 años de edad, me identifico con la cédula 12987835 de Bogotá. Señor fiscal, por favor, ¿puede interrogar al testigo? Gracias, señor juez. Señor Quiñones, ¿qué cargo ocupa usted? Soy investigador de la Dirección Central de Policía Judicial, DIJÍN de la Policía Nacional. ¿Desde hace cuánto? Hace 9 años. ¿Ha sido usted entrenado para la investigación de homicidios? Sí, he realizado 2 cursos, uno en la Escuela de Policía General Santander de la Policía Nacional en técnicas de investigación y otro en técnicas de investigación en la escena del crimen en los Estados Unidos. El día 3 de enero de 2005, ¿acudió usted a la casa de la señora Milena Guevara, la hoy Oxisa? Sí, con mi compañero Rivera nos desplazamos hasta ese sitio. Describa, por favor, el lugar de los hechos tal y como los encontró. Al llegar al sitio encontramos sobre el piso la persona herida. En uno de la puerta encontramos un proyectil de calibre 38. El cuerpo técnico procedió a recolectar dicha prueba. ¿Y qué más hizo usted esa noche? Alrededor de las 10:30 de la noche nos desplazamos al lugar donde habita el señor Morales. Sí, soy yo, ¿qué es eso? Para notificarle el estado de su esposa. ¿Cómo? Él manifestó que sí estaba muerta. Yo le informé que no sabía que había sido llevada en una ambulancia al hospital. ¿Qué pasó luego? El señor Morales nos permitió el ingreso a su habitación y mientras él se cambiaba, puesto que nos iba a acompañar en forma voluntaria, encontramos en el interior de esta habitación
el revólver calibre 38. Téngalo, fiscal, yo no tengo nada que esconder. ¿Y qué hizo usted con ese revólver? Lo embalé, lo recolecté debidamente con la respectiva cadena de custodia y lo llevé al laboratorio de criminalística para el respectivo examen técnico. Señor juez, le solicito permiso para exhibir el testigo, lo que la Fiscalía ha marcado como evidencia número 1. Proceda. ¿Qué es eso, señor Quiñones? Es el revólver que encontré en la habitación del señor Morales. ¿Por qué lo sabe? Lo reconozco porque yo lo embalé, lo rotulé, lo firmé y le puse mi sello personal. ¿Está seguro? Estoy seguro. Señor juez, luego de haber sido autenticada la evidencia marcada como número 1 por el testigo que tuvo relación con ella, le solicito que admita esta evidencia como prueba para que sea valorada y utilizada en este juicio. ¿La defensa tiene alguna objeción? No, señor juez. La prueba física marcada con el número 1 es admitida como medio de prueba. Señor secretario, por favor. Prosiga. ¿Supo usted cuál fue el resultado del análisis balístico del arma? Me opongo, señor juez. ¿Fundamente? Si el señor fiscal lo que quiere es conocer el resultado del dictamen, ha debido ofrecer en este juicio al experto, al balístico, para que declarara. Señor fiscal. Señor juez, el señor Felipe Torres fue el técnico balístico que realizó el dictamen pericial. Él falleció hace menos de un mes. Por lo tanto, el señor Quiñones, quien tuvo conocimiento del dictamen porque el mismo señor Felipe Torres se lo comentó, un testigo de referencia que puede declarar sobre aseveraciones hechas por quien, habiendo fallecido, no está disponible para declarar en este juicio. El testigo tiene que contestar la pregunta. Referente al arma, el resultado no fue conclusivo, puesto que el revólver fue limpiado y estaba mojado, y así era imposible establecer si había sido disparado. ¿El arma que acaba de reconocer, cree usted que pudo ser limpiada poco después de ser utilizada? Me opongo, señor juez. Fundamente. Claramente el fiscal le está sugiriendo la respuesta al testigo. La oposición en este caso sí es procedente. El testigo no va a contestar esa pregunta. Señor fiscal, continúe. Señor Quiñones, ¿encontró usted algo más en la escena del delito? Sí, una chaqueta color negro. Rivera, llevemos la chaqueta que nos sirva como medio de prueba. Sí, señor. Entonces embalémosla, procedamos a forrarla y... Listo. ¿Ordenó algún examen sobre esa chaqueta? No. Permiso, señor juez, para exhibir al testigo lo que la Fiscalía ha marcado como evidencia número 2. Proceda. ¿Qué es eso, señor Quiñones? Es la chaqueta que se encontró en la habitación del señor Morales. Señor juez, le ruego que tenga esta evidencia como prueba para efectos de su valoración y utilización en este juicio. La evidencia física marcada con el número 2 y presentada por la Fiscalía es admitida como medio de prueba. Señor Quiñones, ¿qué hizo usted después de recoger y asegurar el arma y la chaqueta? Nos fuimos con el señor Morales hacia la unidad de reacción inmediata. Él aceptó voluntariamente. ¿Y durante el camino el señor Morales le manifestó a usted alguna intención de visitar a su esposa en la clínica? En ningún momento. No más preguntas, señor juez. Señor defensor, ¿desea usted contrainterrogar al testigo? Gracias, señoría. ¿Me permite acercarme al mismo? Proceda. Señor Quiñones, ¿es correcto decir que usted fue la persona que conoció directamente de los hechos en que murió la señora Milena Guevara? Así fue. Central 525, Central aquí Rivera. Tenemos una mujer herida, necesitamos en ese momento una ambulancia. Lo primero que usted hizo una vez exploró la escena fue dirigirse al apartamento de Luis Carlos Morales. Así fue. ¿Cierto que usted no llevaba una orden de registro o de allanamiento? No, él nos permitió el ingreso. ¿Él voluntariamente permitió el ingreso a su habitación? Así fue. ¿Y en esa habitación es correcto decir que ustedes encontraron un revólver? Sí, así fue. ¿Cierto que era de propiedad de Luis Carlos Morales? Sí.
Lléveselo, oficial, yo no tengo nada que esconder. Esta arma yo la compré cuando prestaba servicio en la Policía Nacional y solo la utilizo para practicar tiro al blanco. ¿Y esa arma él voluntariamente se la entregó a usted o no? Así fue. No solo eso, si se entrega el arma y además él los acompaña voluntariamente a la URI, ¿correcto? Es correcto. Porque usted no lo capturó. No, voluntariamente lo llevamos hasta la unidad de reacción inmediata. ¿Él habría podido irse de allí cuando él quisiera o no? De pronto sí. ¿De pronto o tenía orden de captura? No tenía orden de captura. Podría irse, ¿verdad? Podía irse. En la escena del delito, ¿usted encontró evidencias físicas? Sí, encontramos un proyectil de calibre 38. ¿Y usted sometió con su experiencia y la capacidad que tiene investigando homicidios a todos los procedimientos de criminalidad ese proyectil? Se sometió. ¿Qué prueba se le practicaría a ese proyectil? Se podría establecer, una vez ubicada el arma, establecer un estudio balístico. ¿Con qué lo iba a comparar, señor? Se podía identificar una vez se haya realizado el estudio técnico respectivo. Correcto, pero el estudio técnico podría ser comparando con un disparo producido con el revólver de Luis Carlos Morales. Necesariamente tendría que actuar el revólver. ¿Y eso fue lo que usted ordenó? Eso fue lo que se hizo. Afirmativo. Cierto que la conclusión de los expertos fue que con ese revólver no puede concluirse que se disparó el proyectil que terminó con la vida de Milena Guevara. En cuanto al arma, el resultado sé que no fue conclusivo. No fue conclusivo, ¿verdad? No fue conclusivo. Señor Quiñones, pasemos a otro tema. Usted en la escena del delito tuvo información que a Milena Guevara le habían disparado con un arma de fuego, ¿correcto? Así fue. Fue cuando vi que ese hombre se asomó por la ventana del carro y le disparó. ¿Es posible que en las manos de una persona queden residuos de disparo? Es posible. ¿Casi siempre ocurre? Por lo general. Por lo general. ¿Y qué prueba se practica por lo general para establecer si una persona ha disparado un arma de fuego o no? Se somete a un respectivo estudio. Eso fue lo que usted ordenó. Eso fue lo que se hizo. A Luis Carlos Morales usted le tomó una prueba en sus manos para residuo de disparo de arma de fuego, ¿correcto? Sí, señor. Y la envió a los expertos. Así fue. ¿Y cierto que concluyeron que no había residuos de disparo de arma de fuego en las manos de Luis Carlos Morales? Así fue. ¿Cierto, señor Quiñones, que usted al comienzo de la investigación sospechó de la señora Blanca Guevara, la madre de crianza de la víctima, como la autora del homicidio? En algún momento sí. ¿Sospechó de ella o no sospechó? Sí. ¿Y cierto que usted hasta le creía entonces a Luis Carlos Morales de su inocencia? Lo creí. Gracias, señor juez. No más preguntas. Correcto, señor defensor. Señor Quiñones, ¿se puede retirar, por favor? La Fiscalía llama a la señora Blanca Rojas, viuda de Guevara. Siga, doña Blanca, por favor. Suba al estrado y levante su mano derecha. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Proceda, señor fiscal. Gracias, su señoría. Señora Blanca, ¿conocía usted a la señora Milena Guevara? Sí, señor. ¿Cuál era su relación con ella? Bueno, Milena era la hija de mi difunto esposo Antonio Guevara. El día 3 de enero de 2005, señora Blanca, ¿estaba usted en su casa? Sí, ahí estaba. Cuéntele al señor juez, por favor, qué pasó ese día. Bueno, el 3 de enero era el cumpleaños de Milena. A las 7 de la noche ella salió de la casa para ir al cine. Me dijo que regresaría por ahí a las 10. Cuando salió de la casa, vi que la luz de su cuarto había quedado encendida. Entonces fui a apagarla. Y cuando entré me di cuenta que sobre la mesita de noche había dejado olvidadas las llaves de la entrada principal. También observé que cerca de las llaves había un pedazo de papel escrito con algo, pero yo no lo leí en ese momento. Por ahí como a las 7:30 sonó el timbre de la puerta, entonces fui a abrir y era Luis Carlos que estaba parado ahí en el pórtico. Me preguntó por Milena, entonces yo le dije que estaba en el cine. Esa noche Luis Carlos llevaba una chaqueta negra o azul oscuro, no recuerdo bien. Como a las 10 de la noche volvió a sonar el timbre de la puerta. Entonces yo salí a abrir
y ahí estaba Milena. Yo estoy segura que eran las 10 de la noche cuando regresó del cine, porque cuando ella hizo sonar el timbre, yo oí el reloj de la sala anunciando las 10. Y entonces, en ese momento, vi que un carro subía a toda velocidad por la calle y de pronto frenó bruscamente frente a nuestra casa. Era un carro blanco viejo, con las mismas características que el carro de Luis Carlos. Y en ese momento vi cuando Luis Carlos sacó medio cuerpo por la ventana del carro y le disparó a Milena. ¿Por qué está tan segura que la persona que disparó desde el vehículo era Luis Carlos Morales? Una noche que ya estaban separados, él fue a discutir con Milena, a exigirle que regresara con él. Milena, yo quiero ir a hablar a solas contigo, vamos, sí. Luis Carlos. Vamos, Milena, por favor. ¿Qué te pasa? Milena, Me estás asustando. necesito hablar a solas contigo. Ya, señora, por favor. No se meta más en nuestro matrimonio, sí. Ya déjenme en paz, por Dios. Deje a mi esposa en paz. Luis Carlos, No ya. destruya este matrimonio, ¿sí? Que salió de la casa y le dio tan duro al portón que yo pensé que me lo había roto. Entonces salí a ver qué había pasado y lo vi caminando hacia ese carro. Cuando él se subió, bajó el vidrio y con mucha ira amenazó con su puño. Por eso estoy segura que era Luis Carlos. ¿Tuvo usted conocimiento de alguna amenaza que Luis Carlos hubiera hecho a Milena? Sí, claro. Es que el último día que él la visitó fue el día anterior, el 2 de enero. Luis Carlos. No te voy a volver a molestar, Milena. Pero ojalá nunca te olvides de lo que te dije, porque te aseguro que voy a hacer que pagues por lo que me has hecho. Luis Carlos, ¿me estás amenazando? Usted es una vieja entrometida que hizo que Milena se apartara de mí. Usted, señora, destruyó mi matrimonio y yo voy a hacer que pague por eso. Usted es la única culpable de cualquier cosa que pase de ahora en adelante. Ese tipo era un peligro, que yo prefería verme muerta antes de saber que ella volvía con él. Señora Blanca, dijo usted que el día de los hechos encontró un papel escrito. Sí, señor. Y que en el momento no lo leyó. ¿Después tuvo oportunidad de leerlo? Después del entierro de Milena. Era una carta que Luis Carlos le había escrito a mi niña. Señor juez, le solicito permiso para exhibir a la testigo lo que la Fiscalía ha marcado como evidencia número 3. Proceda. Señora Blanca, diga por favor qué tiene ahí. Es la carta que Luis Carlos le escribió a mi niña. ¿Quiere leerla en voz alta, por favor? Después de lo que sucedió esta noche en la casa de tu madrastra, creo que hemos terminado. La vida es intolerante sin ti. Yo voy a hacer que ustedes se arrepientan de todo lo que me hicieron a mí. Yo no me voy a rendir como usted lo hizo tan fácilmente. Recuerda que tú sigues siendo mi esposa y siempre lo serás. Nadie te va a llevar lejos de mí, ni tu madrastra, ni cualquier otra persona. Luis Carlos. Señor juez, le solicito sea tenida como prueba a su valoración y utilización en este juicio. ¿La defensa tiene alguna objeción? No, señor juez. Entonces se admite como medio de prueba. Señor secretario, continúe, por favor. ¿Cómo era su relación con Milena, señora Blanca? Milenita quedó huérfana de madre a los 4 años. Pues obvio que yo fui quien la crió, la levantó. Como ya estaba trabajando y estaba ganando su platica, pues yo le cobraba el alojamiento y la alimentación. ¿Y qué piensa usted del señor Morales, señora Blanca? Yo sí nunca estuve de acuerdo con que mi hija tuviera alguna relación con ese tipo. Es que cuando lo conocí me di cuenta que era un vago. Cuando Milena me dijo que ellos se habían ennoviado, yo me sentí muy triste porque es que imagínense tanta educación para venirse a fijar en semejante cosa. No. Y en julio como del 2003
me dijo que pensaba casarse con Luis Carlos. Yo le dije, pero ¿cómo se va a casar con ese tipo? Un escritor. Ay, es que señor juez, a mí me parece que los escritores son gente buena para nada. ¿Cuál era la situación económica de Milena? En el testamento, Antonio dejó todas sus propiedades a nombre mío. Cuando yo muriera, pasarían a ser de propiedad de Milena. ¿Y su situación económica cuál es? Pues el patrimonio que Antonio dejó me daba unos ingresos aproximados de 90 millones de pesos al año. Pero es que resulta que en el año 2002, pues yo hice unas malas inversiones y esos ingresos se redujeron como a la mitad. Claro que a los 2 meses de muerta Milena yo recibí $300.000 porque había sacado una póliza de seguro de vida a nombre de Milena, siendo la beneficiaria yo. ¿Porta usted o conserva algún arma? Sí. Hace algún tiempo compré una de Smith & Wesson. Esa arma siempre la guardé en mi habitación, en un cajón de la mesita de noche, junto a mi cama. Luis Carlos me vio muchas veces guardarla allí. Como a los 2 días de la muerte de Milena, yo abrí el cajón y no la vi, pero de pronto por mi estado de ánimo yo no le paré bolas a eso, ¿no? Francamente yo pienso que Luis Carlos se la llevó. ¿Y por qué ha adquirido esa arma? Bueno, es que en el año 2002 yo compré un par de edificios por allá al sur de la ciudad, en un sitio no muy recomendable, pero yo siempre iba el primer día de cada mes a cobrar lo del arriendo. ¿Y esa arma la ha usado alguna vez contra alguna persona? Una vez que fui a cobrar los arriendos allá a uno de esos edificios, un tipo se puso furioso y se abalanzó contra mí con un cuchillo. Entonces yo saqué el revólver y le disparé. El tipo murió, pero a mí me declararon inocente porque eso fue un homicidio en defensa propia. Gracias, señora Blanca. Eso es todo, señor juez. Muy bien. ¿La defensa quiere contrainterrogar al testigo? Gracias, señor juez, muy amable. Señora Blanca, sé que esto no va a ser fácil para usted, pero le pido el favor que nos ubiquemos nuevamente en el día y a la hora de los hechos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Señora Blanca, usted nos ha dicho aquí hoy, al juez le ha dicho que a Milena le dispararon hacia las 10, ¿es eso correcto? Sí, señor. ¿Es correcto que no había luz de luna? Sí, es correcto. No había, ¿verdad? No había. La experiencia indica que una persona ve mejor durante el día que durante la noche, ¿correcto? Sí, claro. ¿Y eso le pasa también a usted? Sí, eso me pasa a mí Y también. los hechos ocurrieron de noche, ¿correcto? Sí, señor. Y además de que ocurrieron de noche, usted nos dijo que en ese momento del disparo llovía, ¿verdad? Sí, estaba lloviendo. Y Milena llevaba paraguas consigo, ¿es eso correcto? Sí. ¿Y es en ese momento que usted ve a una persona con un arma en la mano? Sí, vi un arma. El investigador ha declarado en este juicio que había 15 metros entre el lugar donde usted estaba y el lugar del agresor. ¿Eso sería correcto para usted? Pues no sé, de pronto no sé, no, la verdad no sé. Pero podría haber 15 metros. Sí, podría haber 15 metros. A 15 metros de oscuro, lloviendo y con un paraguas, ¿es que usted me dice que vio cuando alguien le disparaba a Milena? Sí, yo lo vi. ¿Usted vio? Sí, claro. ¿Usted sabe de armas? Bueno, no tanto realmente. ¿Pero tiene un arma? Sí, claro. Entonces sabe de armas. Algo. Y en lo que usted sabe de armas, tiene conocimiento que con un arma se puede ocasionar un daño, ¿correcto? Sí, claro. ¿Usted se impactó cuando vio el arma o no? Pues claro que me impacté. ¿Le dio miedo? Mucho miedo. Mucho miedo. Señora Blanca, hablemos ahora de otro tema. Hablemos de los escritores. ¿Cierto que usted no gusta de los escritores? Para nada. ¿Verdad que los comediantes son unos vividores? Sí. ¿Usted sabe, señora Blanca, qué profesión tiene Luis Carlos Morales? Un escritor. ¿Cierto que usted hubiese hecho cualquier cosa por evitar el matrimonio de Luis Carlos con Milena? Sí, porque yo no quería que él se desgraciara la vida con ese tipo. Usted hubiera dado hasta su vida, ¿cierto? Sí, señor. Usted odiaba a Luis Carlos Morales incluso antes de estos hechos, ¿correcto? Sí. ¿Y no es verdad que usted ni siquiera fue a su matrimonio? Es verdad. Tampoco les envió regalos, ¿verdad? No. ¿Usted consideró y ahora en este juicio que haría cualquier cosa porque cómo se iba a casar con semejante cosa? ¿Se refería a Luis Carlos Morales? Sí, a él. ¿Usted lo considera una cosa? Sí. ¿Usted lo odia? Sí. ¿Cierto que lo odiaba antes de estos hechos incluso? ¿Señora? Sí, señor.
Bien, señora Blanca. Le dijo al fiscal ahora también que antes de la muerte de Milena, los ingresos económicamente se redujeron significativamente. Sí. Porque usted hizo malas inversiones, ¿correcto? Sí, señor. ¿Que hubo un testamento? Sí. Y que según ese testamento, si Milena moría primero, ¿usted pasaba a ser la propietaria de todos los bienes de Milena? Sí, es cierto. Eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Sí, señor. Y además nos dijo que compró una póliza. Sí. ¿Tomó un seguro de vida? Sí. ¿Para proteger la vida de Milena? Sí, claro. Y usted era la única beneficiaria, ¿verdad? Sí. Y usted no solo era la única beneficiaria, sino que puso las condiciones del contrato de seguro. Sí. Y usted solicitó que hubiese una cláusula de doble indemnización, ¿correcto? Correcto. Lo que significaría que si Milena moría de manera violenta, la beneficiaria ganaría el doble por ese seguro, ¿verdad? Sí. Y Milena murió. Sí. ¿Violentamente, señora? La asesinaron. La asesinaron, violentamente. Sí, claro. Y por eso usted recibió la cláusula de doble indemnización. Sí. Usted recibió $300,000 una vez falleció, ¿sí o no? Sí, eso es cierto. Es cierto, ¿verdad? Señora Blanca, también recuerdo haber escuchado acá que usted manifestó que adquirió un revólver. ¿Es eso correcto? Sí. Y que ese revólver es un Smith & Wesson, ¿verdad? Sí. Concretamente un Smith & Wesson calibre 38. Sí, así es. Ese era el arma de su propiedad. Sí. ¿Usted supo que con un arma similar a esas le produjeron la muerte a su hijastra Milena? Sí, eso supe. Se enteró, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es del destino de esa con esa arma? Pues como dije anteriormente, se perdió. Yo creo que ese tipo se la llevó. ¿Se perdió antes de los hechos? Pues yo creo que sí. ¿Luis Carlos vivía en su residencia? No, pero él entraba. Pero se le perdió, ¿verdad? Sí. ¿Y usted la denunció? No, porque pues no Nunca me pareció denunció, importante. ¿correcto? No. Nunca denunció. No solo usted tenía un arma, sino sería correcto decir que la empleó en alguna ocasión. Sí. ¿Cierto que fue contra una persona que usted empleó el arma? Sí. Concretamente mató a otros, ¿verdad? Sí. Un inquilino. Sí, pero es que ese tipo ¿Un quería inquilino o no, atacarme. señora? Sí, pero quería atacarme. Ese ¿Lo tipo mató? me quería. Sí. Y fue certero el disparo suyo, ¿verdad? Sí. En todo el corazón. Sí. ¿Y eso fue lo que le pasó a Milena en este caso, o no? Sí, eso creo. ¿Eso cree? ¿No se enteró que fue un disparo en todo el corazón el que mató a Milena? Sí. Sí se enteró, ¿verdad? Sí. Finalmente, señora, para terminar, usted nos dijo también que a Milena la quería como a una de verdad, ¿verdad? ¿Correcto? Sí. ¿Y por eso le cobraba arriendo a Milena en su propia casa? Bueno, pues ella tenía ¿Le que cobraba colaborar. o no le cobraba Sí, le arriendo, cobraba. señora? ¿Y era Sí. su propia casa o no? Sí. ¿Y le cobraba alimentación o no le cobraba alimentación? Sí. A la que usted consideraba su propia hija, ¿verdad? Pues sí, pero... No más preguntas, señor juez, gracias. Muy bien. La fiscalía puede llamar a su siguiente testigo, por favor.